amigos? Estamos ya con María Cecilia Villegas. Ella es una abogada que tiene 2 maestrías en políticas públicas y hemos querido invitarla para conversar justamente sobre qué fue lo que ocurrió en realidad con el tema de las esterilizaciones forzadas que están en la campaña también presente. María Cecilia, buenas noches, gracias por acompañarnos en Redes y Poder. Hola Alfonso, buenas noches. Quisiera ir al grano, porque aquí existe una denuncia pública hecha políticamente en el sentido de que, en efecto, hubo una política de Estado del gobierno de Alberto Fujimori dirigida contra las mujeres para esterilizarlas forzadamente. ¿Esto es cierto? Y en todo caso, ¿en qué consiste este hecho? Bueno, yo lo que te puedo contar es la evidencia. Yo he investigado el programa de salud reproductiva y planificación familiar durante 2 años, mientras estudiaba la maestría de políticas públicas en los Estados Unidos. El programa se diseña luego de que Fujimori viajara a la conferencia del Cairo en 1994 y a la conferencia de mujeres en Beijing. Fujimori viaja como presidente y viaja acompañado de las ONGs feministas, ¿no? Porque Fujimori tenía una agenda de género. Él creía que las mujeres necesitaban tener el control sobre su cuerpo y sobre su vida. Porque además los organismos internacionales sostienen que ninguna mujer puede efectivamente salir de la pobreza si ella tiene 7 hijos de los cuales ocuparse, ¿no es cierto? Además, es importante considerar cuáles eran los indicadores en esa época. En el año 1993, por ejemplo, murieron 1.670 mujeres por causas relacionadas al embarazo y al parto. Esto es, una madre moría cada 5 horas en el Perú. Estas son cifras absolutamente inaceptables, ¿no? La mortalidad materna alcanzaba a 185 por 100.000 nacimientos. ¿En otros países? Por ejemplo, al día de hoy Chile está alrededor de 17 muertes maternas. 185 por 1.000. 185 por 100.000. Por 100.000. ¿No? Pero sin embargo, había una discrepancia en cuanto a regiones. Si 185 era el promedio nacional, en Ayacucho morían 1.039 mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa busca llevar servicios de salud a aquellas mujeres que no tenían acceso a los servicios de salud. Entonces, llega a la sierra, llega a la selva, ¿no? Y llega sobre todo a las zonas rurales, que es donde los indicadores se diferencian más de las zonas urbanas. ¿Por qué? Por la falta de acceso a los servicios de salud, por las condiciones socioeconómicas de las mujeres. Una mujer que no tiene dinero para pagar el transporte para llegar a un hospital difícilmente puede ir a un control prenatal. Una mujer que vive a 2 horas o 3 horas de un hospital difícilmente puede llegar caminando en una zona rural cuando está embarazada, ¿no es cierto? Entonces, es a ellas a quienes se dirigió el programa. ¿Y en qué consistía el programa? El programa se llamó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Lo que se buscaba era, como te he dicho, reducir la muerte materna y reducir la mortalidad infantil, permitir que las mujeres accedan a los métodos anticonceptivos y accedan a los hospitales para cuando estén embarazadas y para dar a luz. El programa proveía de todos los métodos anticonceptivos que existían en el mercado en ese momento. Las AQVs, que son las anticoncepción quirúrgica voluntaria, las mal conocidas esterilizaciones, representaban solo un pequeño porcentaje del total del programa. En el año 1997, por ejemplo, el programa atendía a 850.000 familias al año, pero solo 107.000 mujeres optaron por una AQV. Esto es el 13% del total de mujeres que accedió a los servicios del programa de planificación familiar, optó por una AQV, por una esterilización. El resto optaba por métodos distintos. El programa da información sobre los métodos naturales, el método del ritmo, el método de la abstinencia. ¿En qué momento, María Cecilia, se construye esta verdad, en todo caso, que es la que se conoce, que hubo 300.000 esterilizaciones forzadas y que hubo inclusive muertes? Bueno, y muertes que fue una hay. política de Estado dirigida a eso contra las mujeres. Muertes hay. Hay 18 casos de muertes maternas que se producen no necesariamente por la AQV, sino por la debilidad institucional del Ministerio de Salud y del Estado peruano.
Te pongo el caso de Mamérita Mestanza. Mamérita Mestanza es la imagen de lo que las ONGs y la utilización política del programa ha querido vender como el símbolo de las esterilizaciones forzadas. Mamérita Mestanza tenía 33 años y 7 hijos, cuando muere 9 días después de someterse a una AQV. ¿Por qué muere Mamérita? Ella muere porque luego del AQV, ella es dada de alta, pese a que ella presentaba mareos, náuseas y dolor de cabeza. Si se hubiese seguido el protocolo, el médico hubiese descubierto que esa mujer tenía un problema. Probablemente había habido una perforación cuando se realizó la AQV y por lo tanto no podía ser dada de alta, tenía que quedarse en el hospital, tenía que resolverse el problema, identificarse cuál era el problema y resolverse. Pero ella es dada de alta, se va a su casa y 9 días después fallece. Esto, como te digo, está ligado a la debilidad institucional del ministerio, no al programa. Porque si tú recuerdas, hace unos años un señor entra a uno de los hospitales públicos y le cortan la pierna equivocada, ¿no es cierto? Eso no es una política de Estado. Eso no es una política de Estado, como no lo fueron las esterilizaciones dentro del programa de planificación familiar. ¿Cuántas fueron las denuncias que realmente existieron que se probaron de los 300.000 casos que han habido, o no sé cuántos más? Pero ¿cómo se llega a ese número y cuántos fueron en realidad? Bueno, el programa realizó 254.000 AQVs durante los 4 años de ejecución del programa, entre 1996 y el año 2000. ¿Cómo se llega a esa cifra? Las primeras denuncias comienzan a salir en el año 97. En ese momento lo que se decía es que habían habido esterilizaciones sin el debido consentimiento. El Ministerio de Salud reaccionaba a estas denuncias y a estas investigaciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo emitió 4 informes defensoriales distintos en los que identificaba ciertas irregularidades y les pedía al Ministerio que resolviera emitiendo directivas. Por ejemplo, las AQVs no podían ser realizadas a mujeres que tuvieran menos de 25 años, a mujeres que tuvieran menos de 4 hijos, eran requisitos indispensables. Además, uno de los grandes logros de este programa es que hasta antes del año 95 la esterilización estaba prohibida por ley, era como el aborto. Estaba penado, tú no podías someterte a una esterilización, a una ligadura de trompas. Entonces, luego de que Fujimori regresa del Cairo y de Beijing, las ONGs feministas celebran esto como un avance en los derechos de la mujer, porque además se les faculta a someterse a métodos anticonceptivos y a una esterilización sin la autorización del marido. Porque aunque tú no lo creas, hasta el año 95 las mujeres necesitaban de la autorización del marido para poder tener algún tipo de método. Pero entonces, ¿fueron 250.000 forzadas? No, fueron 254.000 esterilizaciones que ocurren durante la vigencia del programa. Cuando comienzan estas denuncias y entra la Defensoría en el informe defensorial 69, por ejemplo, recoge 773 quejas. Pero solo de esas 773, solo 35 están relacionadas con las AQV. El resto son porque falla de método anticonceptivo, porque el médico estaba borracho cuando hizo la atención, etcétera. Distintas quejas. Y al final, ¿cuántas solo 35 fueron AQVs a la Fiscalía? No tengo el número exacto de cuántas fueron a la Fiscalía, pero lo que sí te puedo decir es que uno de los grandes problemas y que origina este mito es que durante los años 90 no se permitió el acceso a la justicia de estas mujeres. Por ejemplo, en el caso de Mamérita, se presenta la denuncia fiscal, se abre proceso en primera instancia se dice que no hay responsabilidad y el juez de segunda instancia confirma la no responsabilidad. En estos casos, la responsabilidad es personalísima del médico. El médico en su quirófano, con su enfermera y con su anestesista, es quien decide realizar una operación sin el consentimiento de la paciente. Nadie puede obligar al médico a operar sin consentimiento. Y eso es lo que encontró el fiscal cuando decide archivar la 5ª investigación que se realiza y la archiva el año 2014, ¿no? Es importante considerar qué es lo que sucede luego de que se cancele el programa. En el gobierno de Toledo hay denuncias de 26 casos de esterilizaciones sin consentimiento, lo que te lleva y esto sucede una vez que ya estaba cancelado el programa,
lo que te dice que esto es una debilidad institucional del Ministerio de Salud, que esto no está relacionado con un programa determinado, sino está relacionado con el actuar de médicos irresponsables que deciden que ellos pueden disponer del cuerpo de la mujer como mejor les parezca. Finalmente, ¿cuántas denuncias hubo? Porque tú me las de 26 en el Toledo. Finalmente, si se suman, ¿cuántas son? ¿Sabes? Entre el 96 y el 2000, la Defensoría del Pueblo ha documentado 150 casos. No entiendo, de los 300.000 hay 150 casos documentados. Hay 150 casos documentados, porque muchas de las denuncias no estaban fundamentadas, ¿no es cierto? Porque no basta con que yo diga esto sucedió, yo tengo que demostrar que efectivamente esto es lo que ha sucedido. ¿No? Bueno, María Cecilia, qué pena tener que terminar esta entrevista, pero el tiempo lamentablemente nos ganó. Te invito y te reitero la invitación en una próxima oportunidad pronto para que puedas extendernos más sobre esto y sobre otros temas que tienen que ver con estas verdades o medias verdades o mitos que circulan por ahí, ¿no? Mañana vamos a conversar sobre un tema muy importante, amigos, que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y qué es lo que está pasando ahí. Vamos a tener una interesante entrevista para descubrir en realidad qué hay detrás de todo esto y de su próxima clausura por falta de fondos. Va a ser interesante escuchar una opinión también documentada. Gracias, María Cecilia, y te reitero la invitación pronto para volver a tocar este tema inextenso y otros más que tienen que ver con las investigaciones que tú realizas. Claro que sí, encantada. Muy amable. Amigos, termino el programa así. Mañana nos vemos a las 8 en punto de la noche en una nueva edición de Reyes y Pueblo. Gracias por seguirnos y muy buenas noches.